que a mí me trajiste de vuelta a casa junto con mi esposa. Tuvimos un buen viaje, Señor, de vuelta. Gracias, Señor, por el cuidado, las bendiciones que derramaste en los programas que tuvimos. Lindo reavivamiento que está ocurriendo, Señor, en aquella iglesita. Y ahora, Señor, al estudiar tu palabra, nos rendimos a ti, Señor, como ignorantes. Necesitamos tu sabiduría. Tú has prometido que si a alguno le falta sabiduría, que le pida a Dios, el que da a todos sin reproche y le dará abundantemente, dice tu palabra. Así que es con ese gozo que tomamos tu palabra, la abrimos sabiendo que tu Espíritu Santo, Él nos guiará a la verdad, nos enseñará. El Señor nos dará entendimiento y nos dará el poder para vivir de acuerdo a aquello que aprendamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 7 del libro de Romanos, que es probablemente el capítulo más complejo del libro. No es complejo por lo que el apóstol dice. El apóstol Pablo está representando una realidad que se encuentra en el corazón de cada ser humano en el capítulo 7, que es la batalla que ocurre entre el yo y la voluntad de Dios. Cuando uno se encuentra con la ley y la ley nos convence de pecado, la ley nos muestra lo que es bueno. Nace un deseo en el corazón de hacer aquello. Y entonces la ley obra para convencernos de pecado, y el pecado, el yo dentro de nosotros, se levanta para tratar de oponerse a la obra de la ley, y obra a través de dos engaños. Uno, exacerba el pecado, hace que el pecado aparezca imposible de vencerlo. Especialmente aquello que somos convencidos. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence a través de la ley, el pecado se manifiesta y te dice, no, no es posible, y te hace pecar más, y aquello que estás tratando de vencer parece tan grande, tan difícil, como pareció cuando Saúl y sus soldados confrontaron a Goliat, que era un gigante invencible. Vino David y lo miró a través de los ojos de la fe y lo destruyó. Y la segunda manifestación del pecado en nosotros, cuando se manifiesta la ley, es que el pecado te dice, todo lo que tienes que hacer es guardar la ley. Sé bueno, deja de hacer lo que estás haciendo y está todo bien. Y ese probablemente es el engaño más profundo, porque tanta gente dicen ser cristianos porque tienen una religión de apariencias externas. Pareciera que son buenos cristianos, pareciera que son buenos porque ellos hacen lo externo, guardan el sábado, pagan el diezmo, se visten correctamente, comen correctamente y todo ello, pero el corazón nunca ha sido rendido a Cristo. Entonces, mientras el corazón no le pertenece a Cristo, tenemos una religión legalista, que es una religión basada en el yo. Lo que Dios ha de hacer, lo que Dios me ha de aceptar a mí por mis obras. Y ese es el engaño más profundo, porque casi no hay, cuando uno ve la situación de Israel cayó en este problema, la nación de Israel, y no tuvieron rescate. Los encegueció totalmente, porque ellos se creían buenos, no necesitaban a Cristo. Cuando Cristo vino, lo crucificaron, porque habían sido engañados por el pecado, a creer de que ellos eran buenos porque iban al templo, oraban en las mañanas, en las tardes, sacrificaban, eran hijos de Abraham y todas aquellas cosas. Entonces, todo aquello fue una mentira. Vivían una religión de mentira. Porque a no ser de que el corazón se someta a Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9, que el fin de la ley es Cristo para justicia. Ese es el propósito de la ley. Para que podamos ser justos, la ley no nos puede hacer justos. No es el papel de la ley hacernos justos. Expresamos aquella justicia que recibimos a través de Cristo, a través de una obediencia a la ley. Cuando el Señor nos hace justos, vamos a vivir una vida de justicia que es obediencia a la ley.
pero la ley no te puede hacer justo cuando estás en pecado. El papel de la ley es convencerte de pecado y culparte de pecado. Y luego llevarte a Cristo. Pero el pecado se interviene en ese proceso cuando el pecador ha sido compungido por el conocimiento de sus pecados. Entonces nace en su alma y una batalla. Es el ir a Cristo o el sentirte bueno. El Señor desea abrir nuestros ojos y hacernos ver nuestra maldad, nuestra incapacidad, el hecho de que no hay nada bueno en nosotros, que nosotros no podemos por nosotros mismos observar la ley, ni agraciarnos con Dios. No hay mérito en nosotros alguno, por eso tenemos un Salvador. Por eso Dios nos dio a Cristo, porque en nosotros no hay esperanza, pero a través de Cristo lo obtenemos todo. Entonces, esa es la batalla que el pecado presenta para que tú no te entregues a Jesús. Porque Satanás sabe que el más débil de los seres humanos, el más malo, si se entrega a Cristo, va a ocurrir una transformación completa en la vida de ellos. Y van a dejar de ser sus súbditos. Muy bien, vamos al versículo... versículo 10 del capítulo 7. Me tomé el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí está el propósito de la ley. Es matar, abrir nuestros ojos y hacernos ver que somos malos, que no tenemos esperanza. Cuando no conocíamos la ley, no conocíamos la palabra de Dios, hacíamos lo que fuese, el pecador hace lo que sea, y la culpa siempre se la pone a otros. Se siente libre. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Producto del pecado, los 10 mandamientos, la ley de Dios, que era para la vida de sus hijos, porque la verdadera vida, la verdadera felicidad se encuentra en una vida de obediencia a la ley de Dios. No hay verdadera felicidad, a no ser que vivamos una vida de obediencia a las leyes divinas. Pero aquí el mandamiento, producto de que pecamos por el pecado, ahora entonces en vez de dar vida, da muerte porque nos condena. Es lo mismo que el mandamiento, la ley civil, la ley de las naciones. Si tú guardas la ley, entonces te protege. Pero si tú violas la ley, la misma ley te condena. Es la naturaleza de toda ley. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, es producto del pecado que la ley nos mata. Y él nos engaña. ¿Cómo nos engaña? Nos engaña a llevarnos a creer que somos capaces de observar aquella ley. Que todo lo que tenemos que hacer para estar bien con Dios es tener una transformación de nuestros hábitos. Una transformación externa de nuestra conducta. Ese es el engaño más poderoso que el pecado trae a un ser humano. Aquel que viene a la iglesia, participa en una campaña, conoce de que el domingo no es el día de Dios, sino que el sábado. Entonces comienza a asistir a la iglesia el sábado, comienza a guardar el día sábado, pero nunca se arrepintió, nunca fue a Cristo, nunca entregó su alma al Señor para que el Señor lo salvase e hiciese de él un verdadero hijo. Entonces ahora, porque él cree de que guarda el sábado, ya es cristiano, es un buen cristiano, es acepto por Dios, está engañado. Porque el sábado no nos salva. No es el sábado que nos salva. No es el pagar diezmos ni asistir a la iglesia que nos salva. Es Cristo Jesús quien nos salva. Entonces hemos de asegurarnos que nuestra experiencia está fundamentada en la roca. La roca es Cristo Jesús, no en la arena. La arena son las formas del cristianismo. Son la conducta del cristianismo. Si tu experiencia está fundamentada en lo que tú haces como cristiano, eso te hace sentir bueno, entonces cuando vengan los problemas, tu fundamento va a ser sacado y vas a perder tu experiencia, te vas a perder. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no es la ley.
El apóstol Pablo ya ha repetido esto 2 veces. El problema no es la ley no es pecado, la ley no es el problema. El problema soy yo. El problema es el pecado que mora en mí. Ese es el problema. Cuando la ley ve mi pecado, la ley se vuelve ¿cómo se llama? Un juez implacable. La ley no tiene misericordia. La ley no muestra misericordia. La ley dice, el pecador ha de morir. Es el juez que muestra misericordia, no la ley. La ley es justa, santa y buena. Es lo opuesto al pecado, totalmente lo opuesto al pecado. Por lo tanto, cuando la ley confronta el pecado, inmediatamente lo expone y se vuelve el juez implacable que te condena y te carga tu conciencia de culpa. Esa es la labor de la ley, porque ella es justa, santa y buena. El problema no es la ley. Tristemente, los hermanos protestantes, ellos creen que el problema es la ley y quieren sacar la ley. Entonces, cuando se saca la ley, creen que ya se acabó el problema. No, es que si no hay ley, entonces, ¿qué ocurre? El pecador no puede ser expuesto, su pecado no puede ser expuesto. Y si el pecado no puede ser expuesto, el pecador nunca se va a sentir culpable. Y al no sentirse culpable, nunca va a necesitar a Cristo. Es por eso, dice la hermana White, por esta enseñanza de que ya no hay ley, que los mandamientos de Dios no están vigentes, que hay tanta crimen y tanta inmoralidad en el mundo cristiano. Es por la enseñanza que ha sacado de lado la ley. Muy bien. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, que para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Ya lo explicamos eso. El pecado en mí, la ley muestra mi pecado y el momento que la ley muestra el pecado, entonces yo soy condenado, producto del pecado, no producto de la ley, porque la ley, la labor de ella es exponer el pecado. Como dijimos la semana pasada, cuando hay una pieza oscura, nada se ve. Uno entra y tú puedes dormir en esa pieza lo más tranquilo, pero prende la luz y si hay ratas, cucarachas, arañas, entonces ya no vas a querer dormir en esa pieza. Esa es la labor de la ley. La ley es una linterna que cuando se hace brillar expone el pecado. Saca la ley, todo queda en oscuridad y parece bueno. Todo bueno. Es por eso que el mundo está aceptando todas las aberraciones y abominaciones en el campo sexual. Se acepta tan abiertamente la inmoralidad, el adulterio, el homosexualismo, la igualdad de los géneros, todo esto viene. ¿Por qué? Porque no hay ley. Se sacó la ley de Dios, pues. Entonces, todo es bueno. Predíquese la palabra de Dios. Expóngase la ley como se ha de exponer y entonces va a haber entonces convicción. Y al haber convicción puede haber dos cosas. Hay arrepentimiento o hay rebelión contra la ley de Dios. Y se la trata de acallar. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. El apóstol Pablo aquí su razonamiento es un poquito complejo, pero lo que está diciendo es bien sencillo, no es nada difícil, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esa es la labor de la ley. Es hacer que el mandamiento, el pecado, se muestre su verdadero carácter. ¿Por qué es que dentro de la iglesia ahora se aceptan tantas cosas? Es porque no se predica la ley. Se cree de que la obediencia a la ley es legalismo, que los que andan hablando de la ley son fanáticos. Hay que hablar del amor, pero es que el amor no expone el pecado. Es lindo sí hablar del amor y la naturaleza de la ley es amor, pero la naturaleza de la ley es exponer el pecado cuando hay pecado. Ahí es cuando se vuelve el juez. Entonces, si nosotros dentro de la iglesia se expusiera la ley en su verdadero contexto, habría una conciencia más profunda de lo pecaminoso. No veríamos
al pecado con ojos tan lindos, no seríamos tan atraídos. Entonces se ha de exponer la ley, se ha de predicar, se ha de manifestar, se ha de hablar, no con el propósito de llevar al pecador a que guarde la ley. El pecador no puede guardar la ley. El pecador ha de ir a los pies de Cristo para ser purificado, limpiado, arrepentido. Cuando eso ocurre, entonces, claro, ahora él puede guardar la ley. Ahora, hay otro error que se ha enseñado dentro de la iglesia, es que nosotros no podemos guardar la ley. Y que por lo tanto vamos a seguir violando la ley hasta que Cristo venga, porque el pecador no puede guardar la ley. El pecador que no ha sido convertido no puede guardar la ley. Pero el pecador cuyo corazón ha sido transformado, él ha ido a los pies de Cristo, se ha arrepentido, ha recibido la justicia de Jesús, ha sido bautizado por el Espíritu Santo y ha recibido la naturaleza de Cristo. En Cristo, él puede guardar la ley, él puede vivir en obediencia a la ley ahora. Cristo Jesús lo demostró. Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, vivió con una naturaleza caída y fue 100% obediente a la ley de Dios. Nunca violó un mandamiento. ¿Por qué? Porque él murió a sí mismo y dependía totalmente de su Padre. Ese es el secreto de la obediencia. El secreto es morir a nosotros, morir al yo y vivir totalmente dependientes de Jesús. Cuando Cristo está en nosotros es la esperanza de gloria, y aquella gloria es la justicia de Cristo, y justicia es obediencia a la ley de Dios. Entonces, que se diga de que no podemos observar la ley de Dios es un error. El pecador que no está arrepentido no puede guardar la ley de Dios, pero el pecador que ha sido transformado en un hijo de Dios, ahora él tiene el Espíritu de Cristo viviendo en él, por lo tanto el Espíritu lo va a llevar a la obediencia. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces el yo es carnal, vendido al pecado. Es totalmente lo opuesto a la ley de Dios, totalmente lo opuesto. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco hago. En el español la traducción es un poquito suave. No nos da realmente el sentimiento de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, lo que quiero, es que no, el apóstol Pablo no está diciendo lo que él quiere, sino que lo que él pone su voluntad, lo que él decide hacer. Dice, en el original dice, porque lo que no hago, porque lo que hago no lo entiendo, porque pues no hago lo que decido, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces el apóstol Pablo está mostrando aquí que él ve la ley de Dios, no ha ido a Cristo, recuérdense, el pecado lo ha engañado, y él ahora comienza un proceso de poner su voluntad, tomar decisión personal de obedecer aquella ley. Pero es imposible, ¿por qué? Porque Pablo es carnal. La ley es espiritual. Y lo carnal no puede heredar lo espiritual. Para que nosotros podamos observar la ley de Dios, debemos llegar a ser espirituales. Pero si no me he sometido a Cristo, si mi vida no ha sido transformada por el Espíritu Santo y no he nacido nuevamente, yo soy carnal, no soy espiritual. Entonces el apóstol Pablo aquí está presentando dos casos. Uno es el caso del que no es convertido y segundo es el caso del cristiano que trata de ser bueno de acuerdo a sus propias decisiones, que a través de su voluntad, a través de su esfuerzo, él está tratando de observar aquella ley. Es imposible. La ley no se observa a través de mi propio esfuerzo, la ley se observa a través de mi sumisión a Jesús. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el capítulo 6? Que hay que someterse a Cristo. Hay que entregar nuestra voluntad a Él, para que Él nos controle, para que Él a través de su Espíritu Santo haga su voluntad en nosotros y viva a través de nosotros. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero o lo que decido, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién es el que está haciendo la decisión de hacer lo bueno?
Pablo. Y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Vamos, déjame abrir un poquito aquí el texto en el inglés para poder ver aquí un poquito más. El versículo 16 estamos, ¿no? Dice, y si yo hago pues lo que no deseo, lo que yo no he, lo que yo no he hecho mi voluntad, aquella voluntad que yo tomé de obedecer la ley, pero termino no haciendo aquello, sino lo que yo no deseo, eso hago, dice. Entonces yo apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque si yo pudiese, siendo carnal, yo pudiese observar la ley, entonces yo estaría mostrando que la ley es mala, porque la ley entonces sería carnal. ¿Entienden el argumento? Entonces el apóstol Pablo dice, el hecho de que el pecador, aquel, incluso el cristiano que trata de observar la ley por sus propios esfuerzos, por sus propias decisiones, y no la puede observar, eso nos muestra que la ley es buena, porque es imposible observar la ley de acuerdo a la carne. Porque la carne es enemistad contra Dios. Dice en el capítulo 8, miren, en el capítulo 8, el versículo 4 dice, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Se fijan la diferencia del Espíritu y la carne? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y la naturaleza de la ley es espiritual. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahí se encuentra, ¿se fijan? Entonces, si yo en la carne, con una naturaleza no convertida, una naturaleza no sometida a Cristo, y yo pudiese observar la ley de Dios, entonces yo comprobaría que la ley es mala, que la ley es pecaminosa. Eso es lo que está diciendo en el versículo 16. Y el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así que el apóstol Pablo aquí nos muestra de que hay otra cosa que se llama pecado en la Biblia. Hemos definido nosotros el pecado de acuerdo a lo que San Juan nos dice en su primera epístola, de que el pecado es la quebrantación de la ley. Ese es el acto del pecado a través del cual nosotros somos condenados. Cuando nosotros desobedecemos la ley, entonces eso se llama pecado. Pero hay otra definición del pecado, que aquí el apóstol Pablo nos muestra que es un principio que mora en nosotros. Y eso vino como producto de la desobediencia. La naturaleza humana fue subyugada al pecado, al principio del pecado que mora en nosotros. Y el apóstol Pablo lo va a hablar varias veces aquí. Así que dice el versículo 17, yo no soy yo el que lo hago, sino que el pecado que mora en mí, porque mi naturaleza carnal, la carne, el yo, lo que yo soy naturalmente, está dominada por el pecado. Y el pecado no me deja hacer lo bueno, sino que me lleva a hacer siempre aquello que va en contra de la ley. ¿Por qué? Porque yo soy carnal, no espiritual. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Nuevamente, una traducción un poco suave. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, nada bueno hay. Eso es lo que dice en el original. Nada bueno hay. En nosotros, en nuestra naturaleza natural, lo que nosotros recibimos de nuestros padres. Como dice el Señor Jesús, lo que es de la carne, carne es. Entonces, lo que nosotros heredamos es una naturaleza carnal, y en esa naturaleza carnal nada bueno hay, nada bueno. ¿Por qué? Está controlada por el pecado, es una naturaleza esclava al pecado. El ser humano sin Cristo
hace la voluntad del pecado en forma natural. A él le parece estar haciendo su propia voluntad, pero no es así. El ser humano natural, él es esclavo del pecado y a través del pecado es esclavo de Satanás. Es una marioneta de Satanás. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ahora, esta realidad no deja de existir en el cristiano. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Señor nos da una naturaleza espiritual, pero la naturaleza carnal continúa morando en nosotros y hay una batalla. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está ilustrando de que cuando yo como cristiano tomo mis decisiones en la carne, cuando yo como cristiano trato de vivir la vida cristiana basada en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer, basado en mí, en la carne, entonces va a ser fracaso. Porque cuando haces eso, caes como esclavo del pecado. Hemos de morir a la carne y hemos de vivir para el espíritu, dice el apóstol Pablo. Y esa muerte es diaria, esa muerte es constante. Cada decisión que nosotros debemos tomar, hemos de someternos a Cristo para que sea Él el que vive y no nosotros. El Señor Jesús dijo yo no puedo hacer nada de mí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús había heredado nuestra naturaleza. Entonces él no confiaba en sí mismo, no hablaba sus palabras, no pensaba sus pensamientos, no hacía sus acciones. Él era totalmente transparente para que el Padre viviera a través de él. La misma experiencia de llegar a ser nosotros en relación con Jesús. Debe haber una muerte total para que no sea yo el que haga mis decisiones, sino que sea Cristo en mí obrando sus decisiones. Ok, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está, pero no el hacerlo. Hay un conocimiento en el corazón de todo ser humano, hay un deseo de hacer el bien a distintos niveles. Todo ser humano se cree bueno, todo ser humano conoce lo que es bueno. Por eso es de que, por ejemplo, esta gente que está tratando de probar de que los nuevos géneros son normales, ellos tienen que hacer cosas tan anormales para que la sociedad lo acepte como que es normal. ¿Por qué? Porque incluso ellos saben que es anormal, pero ellos piensan que esto es anormal producto de que han sido enseñados, pero no, hay un conocimiento grabado en el corazón de cada ser humano de la ley de Dios. El ser humano tiene un conocimiento básico de la ley y ese conocimiento, todo ser humano quiere ser, bueno, todo ser humano quiere ser buen padre, buena madre, queremos ser honestos. Pero cómo llevar a cabo aquello no está en nosotros. Es imposible hacerlo sin Cristo. Estamos totalmente vacíos de todo bueno. Como dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien entienda. Mientras más convencidos somos de esta realidad, más precioso va a llegar a ser a Jesús para nosotros. Porque nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que mi bondad es Cristo viviendo en mí. Yo para obedecer, yo no puedo obedecer. ¿Por qué? Porque en mí no hay nada bueno. Y si no hay nada bueno en mí, ¿cómo voy a poder obedecer una ley que es buena, santa, justa? Si en mí yo soy injusto, impuro, impío, imposible. Entonces, para yo poder vivir una vida de bien, entonces la respuesta se encuentra en Cristo, no en mí. El engaño más grande es creer que yo soy bueno. Incluso en mí yo no soy bueno, incluso aunque lleve la iglesia 50 años. Mi bondad es Cristo Jesús, mi justicia es Jesús, mi santidad es Cristo, mi obediencia se encuentra en Él. La esperanza de todo lo que es bueno se encuentra en Cristo, no en mí. Por eso yo he de morir y Cristo ha de vivir. Muy bien. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. ¿Cuán opuesto está esta declaración a la mentalidad de la sociedad hoy día? El ser humano naturalmente se cree bueno. Y nos enseñan eso. Se enseñan que somos dioses, semidioses, que para ser buenos hay que mirar a nosotros y hay que sacar el bien que se encuentra en nosotros. Eso es falso, totalmente falso. No hay bien alguno en nosotros. Para tener bien no hemos de mirar a nosotros, hemos de mirar afuera de nosotros a Cristo Jesús. Lo otro es paganismo, es nueva era, es el ocultismo. Toda religión ocultista le enseña al ser humano que el bien se encuentra en él. El cristianismo le enseña al ser humano que para nosotros ser buenos, hemos de tener morando en nosotros a un ser que no vive en nosotros naturalmente. A Cristo Jesús. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero o el bien que yo decido, que pongo mi voluntad, mis esfuerzos para hacer el bien. ¿Por qué? Porque, bueno, yo quiero hacer el bien. Sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, no? ¿Cuántas veces prometemos, hacemos decisiones de nuevo año? Voy a bajar de peso, voy a ser un buen esposo, voy a dejar de hacer esto, voy a comenzar a estudiar la Biblia, a orar. Hacemos un montón de decisiones. Si no nos sometemos a Cristo, esas decisiones van a terminar en nada. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En nosotros no hay bien. Así que lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hay una ley en el ser humano, que el mal está en mí. Es una ley. Es como la ley de la gravedad que nos controla. Es natural en nosotros. Algo natural en nosotros. ¿Qué es? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Como cristianos, nosotros nos deleitamos en la ley de Dios. Anhelamos vivir de acuerdo a aquellas cosas. Y luego dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí se encuentra la causa de la miseria del cristiano, el hecho de que él está tratando con todos sus esfuerzos ser obediente y toma decisiones y calcula y trata duro y nunca puede hacer aquello que sabe que es bueno y sin embargo siempre fracasa. Es la fuente de la miseria ¿cómo se llama? A la iglesia de la Odisea se la llama miserable. ¿Por qué la iglesia de la Odisea es miserable? Porque tiene la experiencia de Pablo. Somos un pueblo que conocemos la ley. Somos un pueblo que anhelamos guardar la ley. Y más aún tenemos leyes de vestimenta, leyes de comida, leyes de conducta. Somos un pueblo que el Señor nos ha dado mucha luz. Entonces, y se nos dice, hemos de ser obedientes, especialmente si tenemos iglesias conservadoras, hemos de ser obedientes y la obediencia siempre se está exaltando ante nuestros ojos. Pero el hermano dice, sí, hace decisiones, pasa llorando adelante, a hacer decisiones, pero a no ser de que el pecador vaya compungido a los pies de la cruz y ahí muera y permita que Cristo tome su todo y que Cristo more en él y haga su voluntad. Entonces, la obediencia siempre va a ser una imposibilidad y por lo tanto van a ocurrir dos cosas. Nos vamos a quedar en la iglesia y vamos a ser hipócritas o nos vamos a cansar de tratar y nos vamos a ir de la iglesia, desanimados, sabiendo que esta es una religión imposible. Mira, si el adventismo no se toma con un uno muerto y Cristo viviendo, el adventismo es la religión más difícil de vivir, es imposible.
Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en el capítulo 7. Hemos de casarnos a Cristo, dice. En el principio del capítulo nos dice que ahora hemos muerto aquello a lo cual estábamos sujetos. Lo que estábamos sujetos era la ley. Y ahora nos hemos unido a Cristo Jesús. Y hemos muerto a la ley. Ya la ley no nos condena, la ley ya no es el juez duro. Y ahora Cristo vive en nosotros. Al vivir Cristo en nosotros, entonces Cristo en nosotros nos hará obedientes y nos llevará a vivir una vida de obediencia sin que nosotros casi nos demos cuenta. La ley deja de ser el objetivo de nuestra vida. Vamos a ser obedientes. Ese es el deseo de Cristo y debe ser nuestro deseo. Nuestro objetivo es de vivir una vida de absoluta obediencia a Dios. Pero en nosotros no lo podemos hacer. Es Cristo el que debe hacer. Si no, vamos a ser miserables. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la pregunta. Entonces, que todos debiéramos estarnos preguntando. Eso es un capítulo que crea ansiedad espiritual. Eso es el propósito del capítulo 7. Llevarte a la ansiedad espiritual. Al gritar como Pablo, ¿quién me librará de mí? Y viene la respuesta en el versículo 25. Gracias doy. Y él dice, por Jesucristo. El original no dice por Jesucristo, sino que gracias doy a Jesús. Perdón, estoy, en el inglés leo distinto. En el inglés está traducido en forma distinta. Dicen en el inglés dice, gracias doy a Jesucristo. No, pero es por Jesucristo, porque la solución de nuestro problema es Jesucristo. Entonces él dice, yo doy gracias a Dios porque tenemos a Jesús. Él es la solución para nuestro problema. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Entonces, si tú no quieres ser dominado por el pecado, no has de vivir en la carne, has de vivir en el espíritu que controla la mente. Con la mente servimos a la ley de Dios, entonces hemos de vivir en el espíritu, en Cristo Jesús. Si tú vives en la carne, estás controlado por la carne, no has sometido la carne a Cristo para que sea crucificada, entonces es imposible, vas a ser siempre miserable. Siempre va a haber una esclavitud al pecado que no puede ser vencida. Siempre. Entonces vivimos una vida de hipócritas, pasamos escondiendo nuestros pecados. Es por eso de que dentro del adventismo nosotros no somos abiertos. Nosotros siempre andamos escondiendo algo. No nos gustan los grupos pequeños, porque los grupos pequeños son íntimos, se conoce a la persona. El adventista siempre anda contento, siempre bien, pareciera de que ya somos santos, pero llevamos aquí 100 y tantos años, todavía no nos vamos al cielo, entonces hay algo equivocado. Es porque andamos escondiendo. ¿Qué andamos escondiendo? Aquello que sabemos que no hemos vencido, pero que debiésemos haber vencido. Y es que no conocemos cómo vencer. ¿Cómo se vence? Ahí el apóstol Pablo nos está mostrando el consejo. Es Cristo Jesús. Es el someter la carne, como lo dijo en el capítulo 6, el morir a nosotros mismos. Hemos de morir con Cristo, ser enterrados con Cristo y luego resucitar una vida con Cristo para no vivir para nosotros. Capítulo 6. El capítulo 4 nos muestra cómo somos justos ante el Padre. Capítulo 4 y capítulo 5. Capítulos 3, 4 y 5, la justicia imputada. Cómo Dios nos da su justicia para que lleguemos a ser justos. Capítulo 6 nos muestra la necesidad del morir a nosotros mismos y esa muerte ha de ocurrir cada día. Hemos de someter nuestra voluntad a Cristo, someternos a Él. Cada vez que la tentación viene, cada vez que hay decisiones, hemos de someternos a Cristo como esclavos de Jesús y eso va a producir la santidad. Dice el capítulo 6. La santidad es el resultado de la justificación. La santidad es una vida en la imagen, en la semejanza a Jesús. Y el capítulo 7 nos muestra el conflicto que todos vamos a tener. El conflicto entre la carne y el espíritu. Y el apóstol Pablo ilustra ello en cuanto al asunto a la obediencia de la ley. Si tú tratas de obedecer la ley en la carne, vas a fracasar siempre y vas a ser miserable.
Pero si tú te sometes a Jesús y mueres a ti mismo, y ahora dejas que Cristo viva a través tuyo en todo, entonces vas a obedecer la ley. Y la obediencia va a ser espiritual, va a ser dulce. Ni siquiera te vas a dar cuenta que estás obedeciendo la ley. Y luego en el capítulo 8 es la respuesta al capítulo 7. Nos introduce en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. La respuesta a este problema es Jesucristo. Y luego dice, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. ¿Te fijas que aquí resumió todo el capítulo 7? Lo resumió en el versículo 1. Si estamos en Cristo Jesús, la ley no te condena. No hay condenación. Al entrar a Cristo Jesús, al aceptarlo como tu Salvador, aceptar su justicia, y tú al morir en Cristo Jesús, entonces la ley dejó de condenarte, ya no hay condenación. Somos libres de la condenación. El cristiano ha de ser una persona libre, feliz, gozosa, en paz con Dios y consigo mismo y con los demás. ¿Por qué? Porque él ahora ya no es condenado por la ley. Y esta realidad se lleva a cabo diariamente al no caminar en la carne, sino que en el Espíritu. Y ese es el tema de parte del capítulo 8. Lo vamos a ver la próxima semana. No voy a seguir porque es un capítulo abarcante y quiero tomarlo como un todo. Así que el capítulo 7 no es complejo. Muestra la batalla que hay en aquel que está tratando de vivir una vida por sí mismo santa, de obediencia a la ley de Dios. Y el capítulo 8 nos muestra la solución de cómo caminar y andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, vamos a cumplir la ley. Vamos a vivir de acuerdo a aquella ley sin darnos cuenta. La ley, como ya les he dicho antes, la ley son como los calzoncillos. Son esenciales, pero no se la andamos mostrando a todos. De la misma manera, la ley de Dios es esencial, pero no es algo que andamos mostrándole a todos, que yo soy obediente y que yo hago esto. Cuando uno anda de esa manera, entonces se volvió legalista. Cuando Jesús era perfectamente obediente a la ley de Dios, pero uno ve una vida hermosa, pero Jesús no anda contando mandamientos, ni diciendo de que Él guarda el sábado, que Él es honesto, que Él es no, Jesús es algo, la ley es como algo transparente que lleva a Cristo a ser una persona tan hermosa, tan amante, y sin embargo 100% fiel a la ley de Dios. Esa es la manera que el Señor desea que guardemos su ley. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Sí, pastor. Buenas Dígame. noches. Mi nombre es Walter. Hola. Una de las cosas que por ahí hemos estado charlando con algunos hermanos es el tema del pecado, ¿no? Porque algunos a veces creemos de que no vamos a pecar nunca. ¿Sí? O sea, una vez que aceptamos, cambiamos, podemos ser, no sé si decirlo perfecto, ¿no? Porque y en la conversación yo lo que había entendido es de que nosotros, en el único momento que dejaremos de pecar, ¿no? Por eso todos los días por ahí vamos a Cristo, como dijo usted hace un momento, y nos santificamos ante Cristo, nos renovamos día a día, pero sí cuando Cristo venga, ahí recién cuando Él dice, ¿no? Que al sonido de trompeta seremos transformados. Creo que hasta ahí dejaremos de pecar, ¿no? Porque muchas veces si nosotros creemos que ya no pecamos, podemos caer en ese error, ¿no? Nosotros, más allá de que podamos cumplir la ley, creo que tenemos que hacer valer esa sangre de Cristo, la cual murió por mí que soy pecador, ¿no? Gracias, Walter. Mira, la enseñanza adventista siempre ha sido de que Dios va a tener un pueblo que va a dejar de pecar para cuando Cristo salga del lugar santísimo, cuando se acabe el tiempo de gracia. Entre
el término del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo, el pueblo de los 144,000 no van a pecar, porque no va a haber intercesor ante el Padre, se va a haber acabado la oportunidad de perdón. Cuando Cristo viene, Él transforma nuestro cuerpo, nos da un cuerpo espiritual que va a estar ahora en totalmente de acuerdo con nuestra mente espiritual. Pero el hecho de tener un cuerpo caído, un cuerpo carnal, no quiere decir de que nosotros hemos de pecar. Ahora, hemos de tener cuidado de concentrarnos en este asunto de la victoria sobre el pecado y concentrarnos en el pecado. Hay que concentrarse en Cristo. Hay que fijar nuestros ojos en Jesús, porque nosotros no somos transformados en mirando nuestro pecado, nosotros somos transformados en mirando a Cristo. Cuando miramos a Jesús, somos transformados de gloria en gloria. Entonces Jesús, al llegar a ser nuestro todo, nuestro amor, nuestra esperanza, nuestro gozo, todo ha de ser Cristo. Y en eso nos vamos a olvidar de nosotros mismos y nos vamos a perder en Jesús, vamos a escondernos en Jesús. Entonces, el asunto de que, oh, yo peco o no peco y que tengo que dejar de pecar, eso es secundario a al amor a Cristo. Eso es lo que el Señor desea, que no nos concentremos en, oh, bueno, yo tengo que tener victoria sobre el pecado. No, yo tengo que vivir en Jesús, tengo que amarlo. Y cuando esté en Cristo, Él me va a revelar mis pecados, me va a llevar al arrepentimiento, los voy a confesar, me va a dar el poder para vencerlos, Él me va a dar la victoria. Es Cristo la esperanza de gloria, no lo que yo puedo hacer. Pero que hay victoria del pecado, la hay. Y que Dios va a tener un pueblo que no va a pecar. Está en las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía uno no lo puede perder. Está vez tras vez, tras vez, tras vez. Que Dios va a tener un pueblo que va a vivir sin pecado. Pero ¿cuál es el secreto de ellos? Bueno, ellos son siervos de Dios y van donde el Cordero los lleva, han sido redimidos por su sangre, han sido lavados por la sangre del Cordero. Cristo es su todo, el canto de ellos es Cristo Jesús. Entonces se han olvidado de sí mismos por Cristo Jesús. Han llegado a amarlo tanto que Cristo llega a ser su todo. Ese es el secreto de la victoria. Es Cristo en nosotros. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. De nada. Entonces, muchas veces cuando escuchamos nosotros a predicadores que son de una tendencia más conservadora, ellos tienden a concentrarse muchísimo en el pecado. La manera de pensar es no de que tenemos que revelar el pecado para que el pecador se arrepienta. Esa es la labor del Espíritu Santo. Nosotros hemos de exaltar a Cristo. Debemos predicar su ley, porque la ley es la linterna que ilumina el alma y lleva a Cristo. Pero no debemos nosotros ni siquiera insinuar que el pecador tiene el poder de guardar aquella ley por sí mismo. No debemos instar al pecador a la obediencia. Nosotros llevemos al pecador al arrepentimiento. Y cuando el pecador es llevado al arrepentimiento, entonces ahora nace en su corazón la obediencia y el deseo de obedecer. Hemos de instar al santo a la obediencia, pero no al pecador rebelde. Si nosotros instamos al pecador rebelde, se va a volver un legalista. Al santo, aquel que ha sido convertido, aquel que se ha entregado a Cristo, entonces a él lo instamos a la obediencia, a que camine con Cristo, que sea santificado totalmente. Pero el pecador tiene que ser justificado antes de ser santificado. Él tiene que experimentar a Cristo y recibir la justicia de Cristo para poder tener el poder para vivir una vida santa. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? Yo tengo una, no sé si es consulta, pero tenemos entonces así en estos momentos en el que nos encontramos como rayas de santidad. Hay como momentos en los que podemos ser santos y momentos en los que seguimos siendo como somos. Bueno, el deseo de Dios, mira, el apóstol Juan nos dice de que aquel que permanece en Cristo no peca.
Entonces ese es el deseo de Dios. Hijitos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Pablo. Ese es el deseo de Dios. Pero si alguno de nosotros pecamos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es tener un pueblo que no peca. Entonces hemos tenido ejemplos en las Sagradas Escrituras. Enoc, a José, Caleb, a Daniel, personas que no se les ha agravado pecado. Pecaron, claro, y pero David, su por vida fue una ejemplo, vida, pero fue una vida de obediencia al Señor. La dirección de la vida fue de lealtad, de obediencia, de sumisión, de santidad. ¿Podemos nosotros vivir esa vida? En Cristo Jesús. Todo claro, cristiano puede vivir esa vida. ¿por qué lo digo? Porque, bueno, por dos cosas. Una, David, por ejemplo, a mí me parece tan humano la historia de él. Un hombre como cualquiera de nosotros con miedo, huyó, era un gallo sencillo y de repente cayó tan mal con todo lo que sabemos de él, pero lo nombramos como alguien muy importante. Y por otra parte, es que siempre me acuerdo de una hermana de iglesia cuando yo era niña, que ella decía que cuando uno se bautizaba y salía del agua, eso eran los únicos segundos de santidad que uno tenía. Entonces, como que el agua la bautizaba a uno y uno quedaba así impecable. Entonces, para mí siempre me llamaba la atención eso, porque yo decía, ¿cómo va a ser solamente el que estemos en el agua? Claro, porque decía que se sepultaron tus pecados, entonces tú saliste limpiecito. Yo digo, ya está bien, pero eh, eso como que trae legalismo, po, esas palabras. Entonces, Claro. pero Yo por otro soy, lado, disculpe, por otro lado, al ver la vida de David, uno tampoco puede decir, David, pucha, mató, fue asesino, fue lujurioso, hizo esto, esto, otro, pero fue reconocido como el rey de Israel, es como un extremo al otro que estoy diciendo. Entonces, claro. no podemos quedarnos con la idea de que, bueno, David también pecó, así que no importa. Entonces, eh, No, es que Dios ha dejado esos ejemplos para que en nuestro camino con Él no nos desanimemos y que hay esperanza incluso cuando caemos profundamente. Por eso dice amén. el apóstol Juan, si pecamos, tenemos abogado para con el Padre. Hay esperanza. Incluso David, con su tremendo pecado, el Señor lo rescató, lo perdonó y David aprendió grandes lecciones. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Dios no desea que nosotros ahora nos encontremos en David la excusa al pecado, sino que encontremos en David la esperanza de que si yo peco, tengo esperanza de redención y puedo ser Claro. perdonado, salir de aquello. Pero el Señor desea que como pueblo vivamos en la constante realidad de que si yo estoy en Cristo, yo soy santo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque he recibido su justicia. Si estoy en Cristo, ante los ojos de Dios, yo soy perfecto, soy completo, como el ladrón en la cruz. Yo Claro. puedo experimentar la experiencia del bautismo, la puedo experimentar diariamente, porque yo voy a Cristo y le pido perdón, recibo su justicia y el Padre no tan solo me perdona, sino que me lava mis pecados. Y puedo experimentar diariamente la victoria sobre aquellas cosas que me han dominado y que me han llevado a hacer lo malo. Eso el Señor desea. La vida del cristiano ha de ser una vida de victoria. Entonces los ejemplos que el Señor desea que pongamos nuestros ojos, sobre todo es el ejemplo de Cristo Jesús. Y luego los ejemplos de Daniel, de José, de Caleb, de Enoc, los ejemplos que nos llevan a ver que tú y yo podemos vivir la misma vida de ellos si nos entregamos tan completamente como ellos se entregaron. Claro, Pero es que si ese es el caemos en problema. aquel proceso, entonces está el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, el David, ejemplo de Salomón, de que aun, Salomón. no importa cuán profundo que hayamos caído, siempre hay gracia que está al alcance de nosotros para ser Amén. perdonados y redimidos. Amén. Sí, Amén. pastor. Una cosita, pastor. ¿Cómo anda, pastor Diego? Sí, lo que hay que tomar el ejemplo, pastor, de los buenos, porque si no, todos los otros de que se nombró de David, de Salomón, hay consecuencias. En la vida te pasa factura. Dios te perdona siempre, pero siempre Dios nos dejó esos ejemplos buenos para que sigamos esos ejemplos buenos.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a testificar con nuestro ejemplo. Y encima, con los otros ejemplos, Dios te perdona siempre, porque sabemos la historia del rey David, lo que nombré, pero quedan consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Huir, muerte, miseria, y persecuciones. Entonces a nosotros, ahora que tenemos toda la escritura, hagamos lo que hizo Enoc, lo que hicieron los otros. Gracias, pastor. Amén, claro. Claro, como dices tú, el Señor pasa facturas. El pecado siempre, siempre trae consecuencias. Y son parte de la gracia de Dios, porque son aquel dolor que nos lleva a ver las consecuencias del pecado y pone en nuestro corazón el deseo de no pecar. El secreto, recuerden el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay condenación alguna para aquellos que están en Cristo, los que no andan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Ahí se encuentra, ese es el secreto. Es sencillo, es tan sencillo. Ahí el apóstol Pablo nos resumió todas las Sagradas Escrituras en 2 versículos, o en un versículo. Cómo es Muy bien. increíble. Disculpe, Sí. estaba Ahora, sí, hable. pensando en lo que recién habló, que por ejemplo los testigos de Jehová u otras religiones no consideran a nuestro Señor Jesucristo el merecedor de toda la gloria y la honra que muestran las Escrituras, el Apocalipsis, Pablo que lo menciona, y gracias a él tenemos toda la esperanza. Amén. Sí, es una religión legalista. Claro. Está basada en las obras. Toda religión pagana está basada en lo que el hombre puede darle a Dios. La verdadera religión está basada en lo que Dios le otorga al hombre. Que ególatra. Sí, pues sí somos. Es Dios el que hace todo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si oramos y terminamos? Pastor, yo Hermano por ahí Walter. yo por ahí le quería hacer una consulta, ¿no? Porque justo en la iglesia, por ahí a veces uno se toca con hermanos, ¿no? Que a veces dicen, no me siento digno de orar, o no me siento digno de salir al frente. ¿Por qué? Porque se sienten que no están bien espiritualmente, ¿no? ¿Eso es correcto sentirse de esa forma o ahí estamos desechando a Cristo? Bueno, es bueno sentirse que no somos dignos, porque ninguno de nosotros es digno. Pero es falta de fe el alejarnos de Dios porque somos indignos. Lo opuesto es el hecho que somos indignos que nos recomienda a Dios y permite que Él manifieste su gracia a nosotros. Si nosotros fuéramos dignos, no necesitaríamos ni a Cristo ni a la gracia de Dios. El hecho que somos indignos, que somos malos, pecaminosos, entonces eso hace que Dios pueda mostrar su gracia y pueda entonces Él salvarnos. Entonces, cuando yo soy en mi indignidad, yo he de venir a Cristo y obtener todo lo que Él me otorga. Ahora, si el hermano está viviendo una vida doble y está viviendo en pecado, entonces, claro, no puede participar adelante, no puede participar en las obras, en las actividades de la iglesia que lo exponen públicamente, pero a él hay que enseñarle de que en su pecaminosidad él puede ir a Cristo y obtener el perdón, la justicia de Cristo, puede ser restaurado por el Señor y entonces llega a ser, puede participar en todo. Si lo que necesitamos es no mirarnos a nosotros, sino que poner nuestra fe en Jesús. El problema es de que muchas veces los hermanos están tratando de ser buenos por sí mismos y fracasan tanto que al final se desaniman y creen de que ya no es posible. Entonces aquel hermano ha sacado sus ojos de Cristo y hay que volver a levantarle sus ojos y que los ponga en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Mira, hay otra cosa, la hermana Guay dice también, que cuando nos sentimos indignos es porque
es porque ¿cómo se llama? El engaño satánico ha perdido el poder sobre nosotros, porque el ser humano naturalmente se siente bueno. Cuando nos sentimos malos y nos veímos malos, entonces es la obra del Espíritu Santo y el engaño satánico ha perdido su poder sobre nosotros. Y eso ha de llevarnos entonces ahora a buscar a Jesús, no para sentirnos buenos en nosotros, sino que para saber que en Cristo yo soy justo y acepto ante el Padre. Muy bien, muy bien. Ahí por ahí fallé yo, entonces ahí tuve que haberle dicho, qué bueno que te sientas indigno. Claro. Yo Claro, tendría también, que hermano, haberlo. soy indigno. Ninguno de nosotros es digno. No, Pero si no, nuestros claro, pecados están confesados, se los hemos entregado a Cristo, entonces ahora tenemos que caminar en confianza, no en nosotros, sino que nuestra confianza es Cristo Jesús. Claro. Él me dijo eso porque se sentía bajoneado porque tuvo hace unos meses una pérdida de la esposa, ¿no? Y entonces no se Ya, sentía con fuerzas de poder participar porque ya, no tenía ganas de orar, no tenía ganas de salir al ya, frente. Entonces esa ya, situación lo pobre, llevaba. Entonces yo no sabía qué decirle, ¿no? ya. Eso Claro, no pasaba. ahí hay que animarlo a él, que cuando nos sentimos indignos, ahí es cuando más hay que aferrarse al Señor, más acercarse, porque anda con las alas caídas, el hermano, si perdió a su esposa, imagínense el pobre. Entonces hay que animar al hermano, animarlo a se acerque a Cristo, que vuelva a reanimar su fe en su Salvador. Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Así que gracias porque voy completando la idea como para poder seguir Amén. hablándolo, ¿no? Claro. Gracias. Ok, Amén. vamos a orar y terminar. Querido amado Dios, cuánto estamos felices de conocerte a ti. Si no te conociésemos, no te tuviésemos como nuestro Dios y a Jesús como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro Maestro, ¿qué sería de nosotros, Señor? Estaríamos sin esperanza en esta vida llena de pecado. Pero hoy en Jesús tenemos esperanza gloriosa, una esperanza viva, porque nuestro Salvador vive constantemente en el cielo ante tu mano derecha, Señor, para llevarnos ante ti. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos indignos, producto de nuestros pecados, tu gracia ha abierto la puerta para que nosotros pecadores vengamos a ti y obtengamos perdón, la justicia maravillosa de nuestro Señor Jesús y seamos aceptos ante ti como hijos de Dios. Gracias, Padre. Qué gloriosa esperanza. Y en este momento pido por la hermana Pilar. Señor, perdió su hijo y en el dolor de haber perdido su hijo como mamita, le echaron la culpa a ella. Qué injusticia, Señor. Qué terrible. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que le traigas paz a su corazón, le des gozo de saber que ella es hija tuya, que tú la has amado antes que naciese. Ya, Señor, la amabas y todos los días de su vida están escritas en tu libro. Padre, te quiero pedir que le des paz al alma y que le des gozo de saber que si ama a Cristo, si se ha entregado a Jesús, entonces ella tiene la salvación en Jesús. Bendícela, Señor, y haz que ahora en vez de pensar en destruir su vida y la vida de su hijito, que pueda ahora pensar, Señor, en vivir una vida para ti, una vida para mostrar a otros el maravilloso amor que la ha salvado a ella y que le ha restaurado su vida, y que viva con la esperanza que un día muy pronto verá a Jesús y también se encontrará con su hijito, Señor. Gracias. Bendícenos ahora al separarnos, que podamos, Señor, tener un lindo día, caminar contigo y que nuestra alma y nuestra vida se encuentre centrada en ti. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy Amén. bien, hermanos. Un abrazo para todos. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, Bendiciones gracias. para Gracias, todos. pastor.